Hola, soy Rafael Campaña, fundador y director de la Academia Europea de Emprendeduría Educativa. Si te sientes exploradora o explorador, si quieres descubrir los contextos educativos de diferentes países, este es tu canal. Bienvenidas y bienvenidos a Un Mundo de la Educación, el canal que le da luz a todos esos contextos educativos, sociales y económicos que nos hacen entender mucho mejor cómo funcionan todos los sistemas educativos de los países. En este caso vamos a seguir hablando de Colombia con Adriana Dávila. Antes de nada tengo que saludar a los nuevos suscriptores de este canal. Muchísimas gracias por haberos suscrito y sobre todo a los que ya estáis suscritos a este canal. Tenéis aquí los comentarios para implementar ideas, comentarios, podemos hacer algún debate. La idea es hacer cada vez más grande el hecho educativo, la implementación de nuevas ideas y sobre todo que entre todos los educadores, padres, madres, entrenadores, nos podamos ayudar en este sentido. Es muy importante también. Voy a dar las gracias también a todo el equipo de edición, Eva, David, que hacen posible que cada semana estos vídeos suban a YouTube y nos nutran con sus contenidos. Hoy vamos a seguir hablando con Adriana Dávila, que recuerdo que es, entre otras cosas, es un currículum muy amplio que ya en la primera edición, en la primera parte ya expliqué, neurobióloga criminal. Ella es escritora también de éxito de 2 libros y vamos a hablar con ella, vamos a seguir hablando, quiero decir, del sistema educativo. Y te iba a comentar, estas asignaturas tipo música, visual y plástica, educación física, ¿qué papel desempeñan en este currículum tan encorsetado, vamos a llamar? Bueno, la parte de, por ejemplo, música, la parte de música, la parte de artes en los colegios públicos pasa lo mismo en Colombia y me perdona la comparación, pero es básicamente igual, respetando proporciones obviamente de tamaño y tal, pero la educación pública en Colombia, en educación física, arte y deporte, está a la par que en los colegios públicos de los Estados Unidos, es decir, es pésima, no es una prioridad. Si hay que poner un tablero, si, digamos, se requiere pintar cierta parte del colegio, sacrifiquemos artes, sacrifiquemos la dotación de educación física. Entonces, digamos que son esas asignaturas en riesgo. La música, digamos que la música tiene una limitante en la formación en Colombia. En la educación pública, tú le vas a preguntar a un adolescente quién es Ennio Morricone y quién es Beethoven y ninguno de los dos sabe. No tienen idea. Entonces ellos ven únicamente lo autóctono, lo colombiano, no se salen de ahí, es solo lo típico, ¿no? Los instrumentos son de mala calidad o los deben conseguir los papás o la asociación de padres de familia se reúne para hacer algún evento del cual puedan financiar en los uniformes de las bandas, se dice banda de guerra, estas bandas musicales. Por lo general no hay recursos del Estado para esto. Entonces son los padres de familia, es el talento de los niños y las niñas que motivan en el barrio, en la comunidad, y son ellos realmente quienes consiguen su dotación tanto de uniformes como de instrumentos. Pocos son los alcaldes regionales que le han apostado y también es un proyecto personal y politiquero, porque mientras el político de turno, el alcalde que dura 4 añitos o el edil, estableció apoyo a la banda de guerra, a los colegios distritales de tal localidad,
digamos, ustedes lo tienen como por regiones autónomas, acá vienen siendo como en las capitales vienen siendo por localidades, mientras un edil y un alcalde dicen, bueno, vamos a apoyar la banda de guerra, les vamos a conseguir instrumentos, les vamos a conseguir un profesor, que también hay que pagarlo con recursos públicos y obviamente pues este gasto no le simpatiza a la Secretaría de Educación, al Ministerio de Educación y mucho menos al gobierno nacional. Entonces, si hay la voluntad de un alcalde, 4 añitos donde se va a poder hacer algo. Pero cuando se vaya ese alcalde, cuando se vaya ese edil, adiós. Se fue el proyecto de la banda musical, se fue el proyecto del desarrollo de emprendimiento, se fueron las excursiones de arte o las competiciones deportivas o los intercolegiados. Todo eso depende, lamentablemente, de la voluntad política. Y los políticos de Colombia se parecen a los de España en que Podemos o quien sea les importa tener buena recaudación de votos en su potencial electoral en época de campaña, es lo único que les interesa, que les voten, pero el cómo están los ciudadanos, cómo está la educación, que se establezca equidad de género al interior del alma mater y que se fomente la cultura realmente, pues no es interés de la política colombiana tradicional. Eso sí lo vas a escuchar en planes de gobierno y de pronto hasta en alguna dotación escolar, algunos candidatos en campaña, obviamente, porque pasada la campaña, no los vuelves a ver. Mucha retórica y poca acción, veo, ¿no? Sí, sí, En sí, este sí. sentido. Sí, sí, sí. Te iba a comentar, pero estas asignaturas que te acabo de nombrar, ¿tienen asignación de horas establecidas en ese Claro, currículum tan... ¿Sí? sí, sí, sí. Tienen 2 horas y te lo digo a memoria, aunque no esté, porque como eso es tan viejo, te lo digo a memoria. Son los viernes las 2 últimas horas. Entonces, los viernes de cada semana, las 2 últimas horas, artes o música. Entonces, en educación artística o en emprendimiento o la parte de deporte, siempre tienen las 2 últimas horas. La educación física, sin embargo, se da 2 días a la semana y también por 2 horas, es decir, martes y jueves, por decirte algo, se alterna en la educación física. Esta educación física es básica, es decir, a veces para no contratar un licenciado en educación física, hay colegios que contratan a profesor de social por la misma plata sin tener unos criterios básicos y demás. Otras veces, pues sí se cumplen estas partes normativas, es decir, nadie se puede salir de la caja excepto los directivos, pero sí, para poner al de matemáticas a dictar educación física en algunas ocasiones. Eso sí está permitido, pero para ellos, ¿no? Si el pobre profesor, la profesora o los estudiantes se salen de la caja, pues como te digo, las consecuencias son nefastas. Pero sí, se tiene una reglamentación horaria, se tiene un esquema de horarios organizados. La educación en Colombia no es durante todo el día, es decir, la jornada educativa va de 6:45, es decir, mientras ingresan al salón de clases, de 7 de la mañana a 12:45 en los colegios oficiales y en los colegios privados va hasta las 3 de la tarde, otros tienen libertad de tener todo el día por aquello de tareas y pues los lleva la ruta del colegio hasta sus hogares. Entonces, pues bueno, varía en cuanto a la educación privada y la educación pública siguen siendo eh, abismalmente diferentes en todo, en horarios, en apoyo. Imagínate un colegio donde recibe, ¿qué te digo yo? 6.000 euros por niño, por niña al mes. ¿M? Y de estos niños y niñas en cada salón hay, ¿qué te digo? 35, 40, 6.000 euros. Es un colegio que tiene los recursos para obviamente invertir en una formación artística, lingüística, porque como te digo, salen con 3 idiomas con muy buen dominio, esa formación es de calidad, mientras la educación pública, no voy a decir que no tiene calidad, porque sí la tiene, y porque, digamos, en las pruebas internas, cuando tú terminas la educación del bachiller, la educación media, hay un examen antes de pasar a la universidad y un examen diferente al que te puede hacer la universidad, que se llama ICFES o pruebas de estado. Eh, Curiosamente, en estas pruebas de estado, quienes ocupan los primeros lugares
son los colegios oficiales, son los colegios del Estado, los colegios pobres. Estos, los estudiantes de estos colegios son los que te dejan asombrado muchas veces porque también los niños y las niñas no tienen dinero para su educación superior y aspiran a tener una beca. Entonces muchos se esfuerzan más y a medida que tengas un mejor puntaje, pues tienes posibilidad de media beca, un porcentaje o una beca completa. Hay un programa que se llama Serpilo Paga, que como su nombre lo indica, pues entre más inteligente, más buenas notas saques en el examen del Estado, pues vas a poder estudiar gratis en la universidad que quieras y en la universidad que quieras, comillas, porque la Universidad de los Andes es una universidad para niños y niñas ricos, cuyas familias tienen un poder adquisitivo impresionante. Entonces, cuando hemos tenido ya 3 años seguidos, niños y niñas que teniendo sus 16, 17 años han culminado su educación media, su bachillerato, han sacado excelentes resultados en la prueba de estado, se van a adquirir su beca y a decir, por ejemplo, yo quiero estudiar Derecho en la Universidad de los Andes, en la Universidad de los Niños Ricos, porque simplemente la carrera de Derecho en esa universidad ha logrado vencer a la barra de abogados de los Estados Unidos 5 años seguidos y son reconocidos a nivel internacional y eso hay que admitirlo, son muy buenos abogados, pero resulta que cuando llega esta personita de extracción humilde que se ha ganado una beca con mucho esfuerzo, pues allá los niños, normal que tengan sus carros de alta gama y todo este cuento, mientras llega la persona becada, sin la ropa de marca, sin todos estos condicionamientos sociales tan estúpidos, entonces la personita va a tener que enfrentar, ese niño, esa niña, adolescente va a tener que enfrentar discriminación y lo peor de todo es que ni siquiera es por parte de los estudiantes, sino también por las mismas directivas, donde llegaron en el año antepasado de forma tan cínica a decirle a una niña de 17 años de, le pagamos, usted se ganó una beca, escogió la Universidad de los Andes, le pagamos la carrera en la universidad que quiera, pero no en los Andes. Se lo ganó, es su derecho, se esforzó. ¿Por qué? Porque es humilde, porque su papá no es un petrolero. O sea, ¿ves? Es complejo. Acá se vive de sesgo y la educación Yo no quería escapa de eso. preguntarte, sí, entiendo. Adriana, quería preguntarte, y es un tema que yo creo que tú dominas y percibes bien, ¿las actitudes disruptivas se dan de manera, vamos a decir, a menudo en las aulas o es algo que está realmente muy controlado esto? Sobre todo en secundaria. Las actividades disruptivas, No, pero no, actitudes, las actitudes del ah, alumnado disruptivas, agresivas respecto a sí, otros sí, sí. alumnos, agresivas respecto al A ver, profesorado, etc. Colombia, México, Colombia y México son tan hermanos que es exactamente igual, ¿no? Tuve la oportunidad también de estar un tiempo en el DF, entonces, bueno, anterior DF, porque hoy en día ya no se llama así la capital mexicana, pero somos tan hermanos que compartimos el cuadro de violencia desde la primera infancia. Entonces, es típico, y ojo con lo que te digo, que es muy grave, pero es real. Acá es típica la violencia que va más allá del bullying o del matoneo, que ustedes tienen un grupo genial de trabajo en España, que tienen una política pública. Acá también, pero acá, digamos, está como todo, está en el papel, pero en la práctica tú vas a encontrar incidentes graves de violencia desde la educación básica primaria hasta posteriormente en la universidad. De hecho, en la Universidad de los Andes, no sé si tú recuerdas o en algún momento escuchaste en España, un caso de mucha connotación nacional, de mucho impacto mediático, porque se reunieron los estudiantes de la Facultad de Derecho un día de Halloween, un 31 de octubre, se pasaron de copas, resultó muerto uno de estos niños con poder adquisitivo, sus familias pues todas tienen dinero, entonces pues intervinieron los escoltas, el caso es que murió el chico, ha involucradas dos niñas, dos jovencitas,
y bueno, salieron bien libradas, fue un proceso mediático, todo el país pendiente de la situación, pero murió y no se hizo justicia. Ni los escoltas terminaron presos. Ellas tuvieron los privilegios en medio del ámbito procesal, tuvieron los privilegios incluso de viajar al Mundial de Río de Janeiro en Brasil y demás, o sea, porque el papá de una de ellas es petrolero y demás, en fin, el caso es que acá es normal, lamentablemente, que hayan incidentes de violencia que incluso terminen con la muerte de estudiantes. Hubo otro caso en un colegio donde la rectora estigmatizó y ella misma le hizo bullying a un niño por su preferencia sexual. El niño adolescente, con apoyo de su mamá, ingresó al colegio, su mamá también apoyaba, como es apenas lógico, su decisión de vida, que no tenía por qué afectar y que no tenía por qué inmiscuir a las directivas del colegio, pues ellos tienen sus pautas, ¿no? de comportamiento, las cuales pues no hacen motivo de discusión ni mucho menos. La rectora no estaba de acuerdo, eso iba contra los parámetros de esta señora rectora, lo vivía llamando, lo vivía acosando, lo llamaba a su sala de directora, era tanto el hostigamiento que este niño, este adolescente termina quitándose la vida gracias a las acciones de esa señora. Años después, por una batalla jurídica que da la mamá y que contó con el apoyo, digamos, de muchas personas que estaban en desacuerdo con esa actitud de esta señora disque educadora, eh, y bueno, terminó por fortuna esa señora en la cárcel y alejada, como debe ser, de las aulas, pero causó la muerte de un niño. Entonces, acá, tanto del lado de algunas directivas como del lado de los estudiantes, es normal, igual que en México, que un niño llegue a su casa con el tabique desviado, con la nariz reventada, con la boca reventada, con un ojo, como decimos acá, con un ojo colombino, es normal, completamente normal, o es normal que se encierren y uno les pregunte cómo te fue, no, bien, y el niño o la niña termina suicidándose. Hay una ruta de atención, sí, pero esa ruta de atención es cuando ya pasa, cuando ya el incidente no tiene arreglo. Entonces, no hay un mecanismo de prevención. Y yo digo que más allá de la prevención, de enseñar desde las aulas valores, respeto y métodos eficaces de interacción, de gestión de las emociones. Yo puedo tener ira contigo, con el vecino, con el que sea, y tengo derecho a expresar mi sentimiento sin dañar tu vida, sin afectarte emocionalmente. Yo te puedo expresar lo que no me gusta y tú puedes estar de acuerdo o disentir, pero eso no significa que tengamos que llegar a un tema visceral donde o nos matamos o nos golpeamos o esto termina en una cosa brutal que puede afectar la vida de un ser humano y de su familia. Eso pasa en los colegios acá y es normal. Y además, añadiendo un poco a este tema que estás tan culpidor, ¿no? La verdad es que es culpidor, Sí. preguntarte por las ratios que suelen haber en las aulas. ¿Qué número de alumnado suele haber en las aulas públicas y privadas? Si hay alguna diferencia significativa o no. Interesante. Vamos a los colegios de los que llamamos hijos de personas con poder adquisitivo. Estos son los colegios personalizados. Estos colegios personalizados tienen máximo por salón, por mucho, 12 estudiantes. 12. Wow. Pero te imaginas las mensualidades, ¿no? Saca la cifra en euros y eso, yendo a pesos colombianos, pues es muchísimo más grande. Entonces, es educación absolutamente privilegiada y los niños hasta tocan el violín o el piano. Vamos a los colegios privados con buenas sumas, pero con más estudiantes. Cifra máxima 30-35 estudiantes en cada salón, con privilegios, con organización, con muchas cositas que no tiene la educación pública. Vamos a la educación pública. Legalmente, se dice que por criterio pedagógico un aula debe albergar máximo 35 niños, como lo cumplen los colegios privados, pero como es público, entonces 45-50
ha llegado a pasar, pero lo habitual es que encuentres 45 estudiantes. Entonces, por lo general en los salones hay 42, 45 y mucha gente dice, no, es que es antiético. Pues si tú lo ves y antipedagógico, si tú lo ves, si cada persona vamos aprendiendo a nuestro propio ritmo y como yo entiendo las sumas y las restas, pues tú no las entiendes y nuestro vecino entiende totalmente diferente, pues claro que es caótico. Pero pues se trata de la educación pública y entonces eso es como un bus, no sé cómo le digan en España, como un transporte público. Métanle tantas personas como si fueran ganado, que no quede espacio ni para respirar. Entonces, básicamente así funciona, con una disparidad que da tristeza, la verdad. Claro, es que este número esta ratio no ayuda a lo que hablábamos antes de los conflictos. Es que no ayuda. No, Es bastante complicado gestionar todo esto con tanta gente. Adriana, estamos llegando casi al final ya de esta entrevista, pero no quiero acabar sin antes preguntarte. Voy a hacer una pregunta un poco Harry Potter, te explico. Si tú pudieras tener una varita mágica, si tuvieras ese poder, ¿qué implementarías de primero, segundo y tercero por orden de importancia para generar un cambio significativo en la educación en Colombia? bueno, básicamente, en primer término, yo establecería gestión de las emociones como asignatura y no como un ladrillo. Sería una asignatura formal fundamentada en el conocimiento de nosotros mismos como seres humanos y priorizando en las conexiones emocionales. Entonces, lo primero que haría, si se me pareciera, no sé, nada y me dijera voy a hacer tus deseos realidad en el sistema educativo colombiano, yo diría, conviérteme la gestión de las emociones en asignatura. ¿Mm? Elimina la que quieras, pero déjame un campo para la gestión de las emociones y la importancia de las mismas. Y bueno, mezclaría también a los papás, a las mamás, a la comunidad educativa en general en la gestión de las emociones como asignatura general, que vaya de educación primaria, básica, secundaria y educación superior, por supuesto. La segunda cosa que haría sería fomentar una práctica constante en todas las materias en el pensamiento positivo, sin castrar las ideas de los estudiantes ni de los compañeros y compañeras educadores. Fundamental el pensamiento positivo, como un eje fundamental en todas las asignaturas. Entonces, lo ingresaría dentro del plan curricular, pero estándar. Se puede tener pensamiento positivo para aprender matemáticas, se puede tener pensamiento positivo para aprender sociales, aprender de nuestra historia, no volver a cometer los mismos errores, por ejemplo, pero siempre fomentar ese don único, magnífico, que tiene cada ser humano y que es diferente. Entonces, el segundo término sería el pensamiento positivo después de la gestión de las emociones. Y en el tercero, yo fomentaría un club de inventos para que haya espacio para toda creatividad, pero habría un único requisito, aparte de una libertad de pensamiento creativa. En el club de inventores o el club de inventos o club de inventoras o club de inventores general, por equidad de género, yo trataría de que las personas que ingresen a ese club de desarrollo real para emprendimiento tuvieran una igualdad en cuanto a la visión de sí mismos. Si yo me veo con amor, si yo me veo con respeto, si yo valoro mis necesidades, valoro las del otro. Entonces, las personas, niños, niñas, adolescentes, independientemente de la edad o universitarios, que no respeten las diferencias de otros, no podrían obtener sus beneficios de pertenecer a ese club de desarrollo.
Bueno, yo te diría que Martin Seligman estaría muy contento de lo que acabas de decir ahora, que es el padre de la psicología positiva. Estoy muy contento. Adriana Dávila, ha sido un placer y un lujo haberte oído, escuchado todo lo que acabas de decir, porque nos has aclarado sobre todo el contexto educativo para entender más allá de las estructuras, para entender un poco las dinámicas que se están esgrimiendo en Colombia, ¿no? Para entenderlo un poquito. No sé si quieres decir alguna última cosa antes de acabar esta magnífica entrevista. Bueno, un tema que de pronto no tocamos, que se nos quedó por fuera, eh, es la parte de la violencia sexual en los colegios. Colombia, vergonzosamente, ocupa actualmente el segundo puesto en delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Las mujeres en edad adulta también son atacadas sexualmente de manera continua. En Colombia, hoy a 2021, violan 7 niñas diarias. 7 niñas. Entonces, hay gente que dice, bueno, no se puede hablar de que Colombia es un país de violadores. Mm, Pues yo sé que en Colombia hay seres humanos maravillosos, como en todo lado, pero yo no encuentro una justificación para que un juez de la República le conceda la libertad por garantías procesales eh, a un violador, sea violador de menores, violador de niñas, de niños, sea violador de mujeres. Pero entonces esto en los colegios sucede, pero no por parte de la misma comunidad educativa, sino en las familias. Y esto te lo digo por experiencia laboral. De cada 15 casos, supongamos diarios, donde se conocen delitos sexuales de parte de mujeres de diferentes edades, incluyendo niñas y adolescentes, eh, de esos 15 casos, 13 por lo menos son de familiares. El tío, el abuelo, el papá, y después se rasgan las vestiduras cuando uno dice que Colombia puede estar siendo un país de violadores donde hay algunos hombres decentes. Qué pena, pero son pocos. Son muy pocos. Y los educadores, hay que decirlo, hay casos aislados. Los profesores colombianos, los entrenadores deportivos, son prácticamente un segundo papá. Eh, Hay muy pocos incidentes. Yo no digo que no los haya, pero son casos aislados. El tema es la sociedad y el tema está en el interior de la familia. En los colegios no hay una intervención. Estas niñas se quieren, bueno, intentan quitarse la vida, matar, es apenas lógico. No hay ayuda, no hablan del tema, se ve en su comportamiento, en sus notas, en su forma de socializar o dejar de socializar con sus compañeros y compañeras de estudio, que le está pasando esto, que es grave, y no hay mecanismos de ayuda, no les interesa. La mayoría del Congreso colombiano es de hombres, no sé si es un tema de género, la cuota política, pero sí considero que Colombia tiene muchísimos retos, al igual que México, en trabajar en estos temas más allá de la equidad de género, porque en la parte de delitos sexuales, Colombia, México y Afganistán están entre los 3 primeros, vergonzoso. Si tú te aterras porque en Afganistán a una mujer le queman la cara con ácido, pues en Colombia también lo hacen. Acá también tenemos víctimas con ácido por delitos de género. Entonces, pues bueno, si a mí me lo preguntas, yo pienso que hay hombres decentes colombianos, muy, muy poquitos que son decentes. La gran mayoría son monstruos, hijos de monstruos, y el sistema político también está conformado por monstruos, cómplices de estos delitos, y que dentro de las aulas no solucionan absolutamente nada. Esto sigue pasando, y es un tema que en algún momento alguien tiene que hablar, por mucha vergüenza que dé. Entonces, si a esto se le pone un tema de nacionalidad, el feminicidio no tiene nacionalidad, los delitos sexuales no tienen nacionalidad,
Lo que sí es que esto tiene que tener una voluntad política, una voluntad social. Los delitos sexuales en la infancia, en la adolescencia, en la edad adulta, son un tema, responsabilidad de todos, y aportar soluciones es responsabilidad tuya, mía y de todos, desde donde estemos, desde nuestro sector académico, productivo, desde los países donde nos encontremos, porque la condición humana está primero. Desde aquí vamos a dar una humilde, un rayo de luz para dar a conocer todos estos temas y a ver si entre toda la comunidad educativa mundial podemos ir avanzando en este tema. Yo te quería preguntar la última cosa ya, y con esto acabamos, no quisiera alargarme más. Claro que sí, Rafa, cuéntame. ¿Tú realmente ves algún rayo de luz significativo o percibes que esto a largo plazo no se sabe, pero a corto o medio plazo no ves una solución, o sí? ¿Cómo lo ves? Toda esta estructura social que en el fondo viene de la educativa, ¿tú ves algún cambio? ¿Ves alguna posibilidad de que esto poco a poco, a medio plazo, a 10, 15, 20 años, esto pueda mejorar significativamente? Bueno, en Colombia como tal, no. No por el dominio de los grupos de élite políticos, no. Pero mi afición por el pensamiento positivo, sí lo veo positivo, sí veo un rayito de luz, pero desde nuestros jóvenes, desde nuestros niños y niñas, que vieras, de manera muy personal, tienen proyectos significativos de aporte al cambio climático, a la equidad de género, al emprendimiento. Entonces, yo no lo veo desde el lado de la política del Estado. Esto no tiene arreglo a nivel social por el lado institucional, pero sí con esos triunfos individuales de esa gentecita que cree en sí misma, que van saliendo adelante. Y sí, yo veo un rayo de luz y yo tengo esperanza de que esto puede cambiar, pero en las personas, no en el sistema. Y pues así me linchen, yo no veo ningún político colombiano o colombiana ayudando en una transformación real, pero sí veo a nuestras mujeres, niñas, niños, adolescentes empoderados de ese rol de cambio donde todo es posible y sí, veo muy buenas posibilidades de que sus acciones lleguen a buen puerto por encima de esas cajas que nos imponen jurídicamente y esas líneas restrictivas que pone en nuestro sistema jurídico en Colombia, a nivel legislativo, en la parte académica y pedagógica, pero sí veo cambios sociales sustantivos, individuales, pero con mucha proyección. Pues recogemos el guante ese positivo y vamos a ver si entre todos vamos a ir sembrando semillitas de positividad y de que la sociedad crezca de otra forma, ¿no? Un poco es la idea de que la educación transforma la sociedad. Adriana Dávila, ha sido un verdadero placer, te doy muchísimas gracias y yo creo que nuestros televidentes van a estar muy contentos de toda la información que nos has proporcionado. Espero contar contigo, muchos éxitos con tu libro, con tus 2 libros, perdón, Gracias. y profesionalmente. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Muchísimas Adiós. gracias, Rafael. Ha sido un gusto, ha sido un placer. Gracias por la invitación y estaré pendiente de tu proyecto en YouTube. Y claro que sí, tratando de transformar el sistema educativo, que sea un sueño de todos. Y si te encuentras la lámpara mágica o la varita mágica, pues bueno, espero la compartas. La compartiremos, seguro. Muchas gracias. Adiós. Igualmente, feliz noche.